tener o que se adapte a la geometría del problema. Bueno, habilite la grabación, jóvenes. Eso es lo que se trata, ¿no? Ahora, cuando hablamos de espacios vectoriales, definitivamente tenemos que hablar de sistemas de coordenadas, de sistemas de referencia, porque eso es en realidad lo que uno hace, ¿no? Lo que uno estudia, sistemas de referencia. Y el sistema de referencia básico, el más importante, es la base canónica, que es el que está descrito para un espacio vectorial euclidiano, es decir, plano. Y es una cosa como esta. Y dentro de este espacio vectorial lo que vamos a meter son esferas, vamos a meter distintas geometrías, ya sean geometrías de 2 dimensiones, geometrías de 3 dimensiones, dentro de este espacio vectorial de dimensión 3. Y por lo tanto yo voy a tener que describir esas nuevas geometrías a partir de las antiguas, que es la geometría o el espacio euclidiano que tenemos ahí. Para eso necesitamos definir unas coordenadas, ¿no? Unas coordenadas. Necesito tener una función, cualquiera u, que dependa de x, de y y de z, una función b que dependa de x, de y y de z, y una función w que depende de x, de y y de z. 3 funciones. Puede ser la ecuación de una esfera, puede ser la ecuación de un plano, puede ser la ecuación de un cono, puede ser la ecuación de un cilindro, etc. Cada una de estas funciones. Pero son funciones, hay 4 variables. Esto no se puede graficar en el espacio, ¿no? Tridimensional. Lo que se hace es graficar sus superficies de nivel, hacer que u, que b y w en cada punto del espacio tome el valor de una constante. Por lo tanto, en cada punto del espacio voy a generar una esfera diferente, un cono diferente, un plano diferente, porque estoy dándole valores constantes. Y eso me va a permitir definir en cada punto del espacio una base diferente. Voy a empezar a definir dentro de este entorno bases diferentes. Digamos, yo voy a definir una base acá, digamos, en ese puntito. O puedo definir una base, no sé, digamos por acá. O por acá. Y en cada uno de esos puntos voy a tener vectores base diferentes. Eso ya es una pequeña complicación, porque las bases van a cambiar en función del punto, porque la superficie tiene un entorno diferente respecto del punto. Imagínense que yo tengo una esfera por acá, y si yo quiero construir una base acá, esa base va a ser diferente a la base que yo tengo acá, o va a ser diferente a la base que puedo tener en cualquier otro punto, donde lo podemos ver más claramente, digamos ahí. Entonces son bases diferentes. Y para eso necesito hablar, por supuesto, de sistemas de referencia, de un sistema de coordenadas que me permita generar esas bases a partir de esas ecuaciones de transformación. En realidad eso es lo que estamos estudiando. Eso es lo que estamos estudiando. No es simplemente una formulita. Es desarrollar toda una descripción matemática para que pueda cuantificar lo que sea dentro de ese nuevo entorno geométrico. Por ejemplo, podría tener cilindros, podría tener planos radiales o podría tener planos horizontales. Estas son las coordenadas cilíndricas, ¿no? Pero son las ecuaciones de transformación directas. Tengo el radio, tengo el ángulo y tengo z despejados en términos de x, de y y de z. O sea, estoy vinculando dos espacios vectoriales. Un espacio vectorial cuyas variables son el radio, el ángulo y z, con otro espacio vectorial donde sus variables son x, y y z. Y estas variables están relacionadas a través de estas ecuaciones, ¿no? Están relacionadas esas variables con x, y z. En realidad, r puede depender de x, r puede depender de y, r puede depender de z, θ puede depender de x, θ puede depender de y, θ puede depender en general de z, z puede depender de x, bueno, en coordenadas cilíndricas solo depende de z, digamos, pero hay una vinculación así. Y estas son las ecuaciones de transformación, esas que me permiten construir esos puentes para ir de un modelo geométrico a otro modelo geométrico, para pasar o dar un paso de un paralelepípedo a una esfera, de un paralelepípedo a un cono, de un cono a un cilindro. Esos puentes se construyen a partir de las ecuaciones de transformación. Y las ecuaciones de transformación, reitero, son ecuaciones que relacionan las variables que se utilizan en un determinado entorno geométrico. En coordenadas cilíndricas usaremos unas variables que son diferentes a las coordenadas esféricas o a las coordenadas curvilíneas en general. Cuando u, cuando b y cuando w asumen el valor de constantes,
lo que yo voy a tener son distintas superficies de nivel. Por ejemplo, que el radio valga 5, digo acá. Por lo tanto, 5 elevado al cuadrado vale 25. Entonces, ¿qué superficie estoy generando? Haciendo de que el radio valga una constante. Estoy generando un cilindro. Ese cilindro está ¿en qué entorno? ¿Dónde lo he metido ese cilindro? En el espacio cartesiano rectangular. Que digo, por ejemplo, que el ángulo valga 45 grados. Tita valga 45 grados. Por lo tanto, la ecuación de lo que estoy generando es un plano. Y igual a x. Porque si estos 45 grados, aplico la función tangente a ambos lados y voy a tener tangente de 45 igual a tangente del arco tangente. El arco tangente se va a anular y este 45 se va a volver 1. Por lo tanto, y va a ser igual a x. Voy a generar en ese momento una recta. Perdón, una recta en el plano XY, digamos esta, pero en el espacio va a ser un plano. En el espacio es la ecuación de un plano, que lo voy a pintar, no sé, de rosado, digamos, a mi plano. Este plano se llama plano radial, y es un semiplano en realidad, porque está pegado al eje Z, crece desde ahí hasta el infinito, pero desde el eje Z. Y luego puedo decir que Z valga, no sé, que Z valga 2, que valga 3. Si Z vale 3, voy a tener una intersección acá con un plano que se llama Z igual a 3. Y por lo tanto, la intersección de este plano con este cilindro me va a dar una circunferencia. Este va a ser su plano osculador, ¿no? Y esta circunferencia lo puedo intersectar con este plano radial y voy a tener este punto, un puntito acá. Y en ese punto voy a generar una base. Cuando le doy valores constantes a radio, a tita o a z, o de manera general a u, a b y a w, sin ver ya solo las coordenadas cilíndricas, sino a cualquier otro sistema, yo voy a generar superficies de este tipo que en todos los libros andan representadas más o menos así. Y a veces cuando uno por primera vez está viendo estas cosas, no se da cuenta, ¿no? ¿Qué será esto? Pero en realidad esto es una representación general, digamos, de algo que podría ser así. La superficie verde podría ser parte del cilindro, la superficie morada que tengo acá podría ser este plano y la superficie roja podría ser el plano radial. Y la intersección de esas tres superficies me da este puntito, que lo voy a marcar, me va a dar este puntito, ese puntito, que puede ser este, que está ahí en el espacio, que puede ser ese. Y con eso tengo un punto cualquiera que lo hemos obtenido con la intersección de tres superficies, igual que el origen de coordenadas. En el origen de coordenadas yo obtengo un punto que es el vector nulo, el 0, 0, 0, o el 0, vector 0, y ese valor 0 lo hemos obtenido con la intersección de los planos coordenadas, x igual a 0, y igual a 0 y z igual a 0. Es exactamente igual. Ahora solo estoy generando un punto que ya no está en el origen de coordenadas. Ahora está en cualquier punto o en cualquier lugar del espacio. Por lo tanto, este puntito me va a permitir definir una base local en ese punto y válido solo para ese punto. Ahora, estas tres ecuaciones, bueno, en condiciones, esto es lo que hemos construido al principio, ¿no? Hemos partido de esta hipótesis, que sería unas ecuaciones como estas, viendo algo real. A partir de eso, yo en condiciones normales puedo despejar x, puedo despejar y, puedo despejar z, y obtener estas otras ecuaciones que son las mismas. Son las mismas ecuaciones con las otras, solo que las hemos despejado. Solo que las hemos despejado en condiciones normales. Entonces, si antes tenía ecuaciones de este tipo, después de haber despejado voy a tener ecuaciones de este tipo. Pero son las mismas ecuaciones desde dos perspectivas diferentes. Ahora tengo x, y z en función de r, de tita y de z. Y antes tenía r, tita y z en función o como variable o como funciones dependientes de las variables x, y z. Pero ambas son ecuaciones de transformación. A estas se las llama ecuaciones de transformación directas, cuando tengo las nuevas variables despejadas en función de las antiguas, y estas las ecuaciones de transformación indirectas, cuando tengo x, y z despejadas en términos de r, de tita y de z, pero son las mismas. Ahora, estas ecuaciones voy a utilizar estas, que en general van a depender de u, de b y de w. ¿Por qué estoy usando estas ecuaciones de transformación indirectas? Estoy usando estas ecuaciones de transformación indirectas porque en realidad las variables son x, y z.
Solo que ahora x ya no es solo x, lo he disfrazado a x, lo he disfrazado con la forma de un radio y con la forma de un ángulo. Por eso se llama x igual al radio y coseno del ángulo. Lo he parametrizado, lo he puesto como una función, he hecho una composición de funciones, pero la variable principal sigue siendo x. Y x, al igual que y al igual que z, son las variables del espacio euclidiano, del espacio cartesiano rectangular. Por eso voy a escribir, utilizando estas ecuaciones G1, G2 y G3, voy a escribir el vector de posición, porque el vector de posición, no se olviden que es x, y, z. Y en base canónica, la base que voy a usar es IJ, está formada por los vectores I, J y K. Por lo tanto, por eso estoy usando base canónica, porque esto yo sé que vale x. G1, aquí está. Esto se llama G2, para mí es Y. Y esto, para mí, es Z. Y esas variables, X y Z, son las variables de la base canónica. Y la base canónica tiene como vectores a los vectores ortonormales I, J y K. Estoy en base canónica en este momento. Este vector está en base canónica, por más de que sus componentes sean U, V y W. Es decir, estoy haciendo una cosa como esta. Esto es R igual, en lugar de X voy a colocar R coseno del ángulo, pero yo sé que eso es X coseno de θ. Yo sé que eso vale X en la dirección de Y, más Y, pero Y para mí vale R seno del ángulo. R seno del ángulo en la dirección de θ, en la dirección de J ahora, ¿no? Porque es base canónica, porque yo sé que este término es J, más, bueno, en coordenadas cilíndricas Z sigue siendo Z nomás, ahí es más fácil de ver que Z va a estar siempre asociado o va a ser la componente de K. Este vector está en base canónica. Y esto es bueno aclarar, y me gusta aclarar esto porque me he encontrado con muchos errores o muchos errores de concepto por parte de los estudiantes, en el sentido de que cuando ven el radio y ven el ángulo, inmediatamente piensan que, y ven Z, inmediatamente piensan que estoy trabajando en coordenadas cilíndricas. Mentira, estoy trabajando en coordenadas cartesianas, solo que a X no le estoy llamando X, le he cambiado de vestido nada más, pero sigue siendo X, solo que ahora su vestido tiene la forma de un radio y de un coseno, la ropa que le cubre. Y es R seno de θ, y Z es la única que sale con su propia ropa. En cambio, X y Y han cambiado de ropa, se han puesto su ropa dominguera, digamos. Pero siguen en base canónica. Entonces, eso es lo que expresa esto. Y ese es el vector de posición, ¿no? Y por lo tanto tengo mi vector de posición en base canónica y lo voy a expresar así. Eso es más de lo mismo. Esta idea está representando todo esto, está representando esto, ¿no? Y esta caja está vinculando a las variables curvilíneas con las variables cartesianas rectangulares. Ahora, para que esta transformación sea válida, el sistema de ecuaciones que yo voy a formar, porque fíjense, el álgebra lineal está omnipresente acá, el sistema de ecuaciones lineales que voy a formar tiene que ser un sistema consistente determinado. Eso quiere decir de que su determinante debería ser diferente de cero. Espérenme un cachito. Sigamos. Y ese sistema de ecuaciones, ese jacobiano asociado a la vinculación de las variables u, v y w, se llama jacobiano de transformación, ¿no? Y ese es un jacobiano que lo hemos construido desde el cálculo 2, lo hemos aprendido a construirlo. Porque a partir de las ecuaciones de transformación, de estas ecuaciones de transformación indirectas, puedo encontrar x respecto de u, x respecto de b, x respecto de w, y respecto de u, y respecto de b, y respecto de w, porque no se olviden que son funciones.
X, Y y Z son funciones que dependen de U, de B y de W. Por lo tanto, puedo hallar su jacobiano de transformación, el mismo jacobiano que ustedes hallaban cuando hacían derivación implícita utilizando el método de los jacobianos en cálculo 2, el mismo jacobiano. Fíjense, X respecto de U, X respecto de B, X respecto de W, y cada fila asociado a una función diferente, solo que mis funciones se llama X, se llama Y y se llama Z. Y cuando yo hallo la inversa de este jacobiano, lo que en realidad ahora estoy haciendo es hallar lo mismo, pero ahora teniendo a U, a B y a W despejadas en términos de X, de Y y de Z. Entonces acá, para encontrar este jacobiano, usaré las ecuaciones de transformación indirectas, y para encontrar el otro jacobiano usaré las ecuaciones de transformación directas. Entonces, o tengo estas ecuaciones y despejo y obtengo estas otras, o tengo estas otras y al despejar obtengo estas otras. El jacobiano lo que hace es evitarme, ¿no?, hacer ese despeje, y lo único que hay que hacer es invertir una matriz, porque al invertir la matriz estoy haciendo una transformación a la inversa. Vale decir, estoy despejando varias cosas. Ahora, la transformación es válida cuando estos jacobianos son diferentes de cero, obviamente, porque de esa forma, si yo pensase de que este jacobiano es parecida a la matriz A de un sistema de ecuaciones lineales, para que la solución sea consistente determinado, su determinante de la matriz A tiene que ser diferente de cero, para que la solución sea única, ¿no?, y no tenga soluciones parametrizadas. Entonces, esa es una forma de ver que la transformación que estoy haciendo es válida. Es decir, que el espacio vectorial no se está transformando. Parto de un espacio vectorial de dimensión 3 y voy a otro espacio vectorial de dimensión 3 diferente, pero también dimensión 3. En cambio, cuando el determinante, si el determinante si hiciese 0, si el determinante si hiciese 0, lo que querría decir es de que las ecuaciones de transformación están comprimiendo al espacio vectorial, y estaría partiendo de un espacio vectorial de dimensión 3 y me estaría yendo a un espacio vectorial de dimensión 2 o a un espacio vectorial de dimensión 1. Entonces, ese volumen se vuelve un plano o se vuelve una recta, y eso no queremos, porque yo quiero, dentro del mismo espacio vectorial de dimensión 3, tener una geometría diferente, pero no quiero volverlo de dimensión diferente al espacio vectorial. Entonces acá el álgebra lineal es fundamental para entender estas cosas, ¿no? Es fundamental. Y ustedes han llevado ya álgebra lineal, así que deben estar entendiendo lo que estoy explicando. Ahora, con las ecuaciones de transformación, con este vector de posición, con este que tengo acá, si lo derivo al vector de posición respecto de U, o lo derivo respecto de B, o lo derivo respecto a W, voy a tener otro vector. Y esos vectores se les llama los vectores unitarios. Eso, una forma de ver eso, lo que acabo de explicar, es encontrando el diferencial total del vector de posición, de este vectorcito, de este que está en base canónica. Y lo que voy a obtener es la derivada del vector de posición respecto de U por el diferencial de U, la derivada del vector de posición respecto de B por el diferencial de B, la derivada del vector de posición respecto de W por el diferencial de W. Y estamos derivando, en realidad, este vector, ¿no? Todo esto derivo respecto de U. Todo esto derivo respecto de B. Todo esto derivo respecto de W, y por lo tanto voy a tener vectores. Esto es un vector, esto es un vector, y esto es un vector. Y esos vectores les voy a dar un nombre. E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Y esos vectores, así hallados de manera tan sencilla, son los vectores que forman lo que se llama la base natural, llamada también la base contravariante. Y se llama base contravariante porque estos vectores que forman esa base son vectores que pueden cambiar de tamaño. Son vectores que no necesariamente son perpendiculares, pero que forman una base. Acá no se le aplica el proceso de Gram-Schmidt para volverlo una base ortonormal y unitaria. Aquí se trabaja con lo que sale, porque lo que me interesa son las componentes del vector que voy a transformar, y quiero saber cómo se transforma ese vector. Y tiene que transformarse según el espacio vectorial en el que estoy trabajando. Por lo tanto, estos vectores se llaman vectores naturales. La base natural se llama esto, porque son vectores. Y esos vectores tienen la particularidad de ser tangentes a las líneas coordenadas. A las líneas coordenadas. Y las líneas coordenadas son la intersección de las superficies entre ellas.
Cuando yo hice un dibujito acá del cilindro, tengo, por ejemplo, la intersección del cilindro con el plano me da una circunferencia. Esa es una línea coordenada. Cuando yo intersecto el plano con el plano radial con la esfera, perdón, con el cilindro, voy a obtener una recta. Y cuando yo intersecto, no sé, el plano con el otro plano, voy a tener otra recta. El plano horizontal con el plano radial obtenemos una recta. El plano radial con el cilindro tenemos otra recta. El cilindro con el plano horizontal, una circunferencia. Esas son las líneas coordenadas. Y estos vectores tienen la particularidad o la forma geométrica o la disposición geométrica de ser tangentes a esas líneas coordenadas. En este dibujo lo que hemos hecho, o lo que copié del internet, es algo que aparece en todos los libros, en el Sound también está, porque ahora solo estoy dibujando las coordenadas, ¿no? Las líneas coordenadas. Y estos vectores que acabamos de hallar, E1 le hemos llamado a esto, E2 le hemos llamado a esto y E3 le hemos llamado a eso, son vectores tangentes a las líneas coordenadas. Y estos vectores, E1, E2 y E3, forman un espacio vectorial de dimensión 3. Es un paralelepípedo. Y ese paralelepípedo lo puedo calcular con el determinante de los vectores. Y es igual con el producto triple mixto de los vectores. Y es interesante, ¿no? Porque estoy formando un espacio vectorial, por lo tanto la transformación es válida porque no me ha comprimido el espacio vectorial de las imágenes. O sea, cuando yo me muevo del espacio vectorial cartesiano rectangular y me muevo a otro espacio vectorial, en este caso cilíndrico, el espacio vectorial que estoy generando sigue siendo un espacio vectorial de dimensión 3. Eso quiere decir que la transformación es válida. Y que por lo tanto cualquier sistema de ecuaciones que yo resuelva no me va a dar sistemas de ecuaciones parametrizadas, por un lado. Por otro lado, la nulidad del espacio va a ser siempre de 0. Es decir, la dimensión del espacio vectorial de las ecuaciones homogéneas. Esa es la condición para que exista inversa en la matriz, ¿no? Esta matriz, cuando hemos invertido. Fíjense todo lo que han aprendido en álgebra lineal. ¿Qué características tiene esta base? Estamos repasando rápidamente para los que no han venido a la clase anterior. Es una base local, porque voy a encontrar esa base en cualquier punto del espacio. Puede estar acá, o podría encontrar esa base acá, en ese puntito. Ese es el vector de posición R que hemos derivado y que me está señalando este puntito, y con ese punto hemos generado en coordenadas cilíndricas también, por ejemplo, esta base. Y es una base local con direcciones diferentes y con tamaños de vectores diferentes. Son vectores tangentes a las líneas coordenadas, eso es lo que acabamos de decir. En general no son perpendiculares, fíjense, este ángulo que puse acá no es 90 grados, es, no sé, otro ángulo, y este es un ángulo obtuso, este es un ángulo agudo, tal vez esto sea 45 grados o 90 grados, quiero decir. Entonces, en general no son ortogonales y en general tampoco son unitarios. Por eso en este dibujo he hecho que este vector sea más grande que este otro y este otro sea más grande que este otro, porque en general no son bases ortogonales ni ortonormales, y tampoco es necesario llevarlos a un proceso de Gram-Schmidt para encontrar una base ortonormal. No es necesario. Esa es una base. La otra base que hemos estudiado en la clase anterior es la que hemos generado a partir de los conjuntos recíprocos. Y los conjuntos recíprocos, su teoría me permite encontrar un vector E super 1, E super 2, E super 3 con estos productos vectoriales. Y como estos productos vectoriales dependen de la quiralidad, entonces en la segunda componente tengo que tener cuidado para mantener el sentido correcto de los productos vectoriales, porque los productos vectoriales me dan pseudovectores. El producto vectorial no me da un vector, me dan dos vectores como resultado. Por lo tanto, el orden en el que yo dispongo los productos vectoriales es importante. Para encontrar E super 1, tengo que hacer E sub 2 por E sub 3, pero para encontrar E super 2, tengo que hacer E sub 3 por E sub 1. Una propiedad de estos conjuntos recíprocos, este es un conjunto recíproco, E super 1, E super 2 y E super 3 son tres vectores que forman un conjunto, y ese conjunto se llama conjunto recíproco. Y ese conjunto recíproco
Si lo vinculo con la base natural, con los vectores que utilizan el subíndice como indicativo, cumple con estas propiedades. Si yo multiplico vectores como este, por ejemplo, e super 2 es vector escalarmente con e sub 1, el resultado siempre es 0. Y cuando yo multiplico vectores donde el superíndice y el subíndice son iguales, el resultado siempre es 1. El producto escalar de estos vectores me va a permitir definir el tensor que se llama el factor idéntico, o el delta de Kronecker, o la matriz identidad. Y este es la matriz Gram, también le puedo llamar, la matriz Gram, es una álgebra lineal, se lleva la matriz Gram del espacio vectorial, porque lo hemos formado con los vectores. Esta es la matriz Gram. Pero lo hemos obtenido, esta matriz Gram es media rara, esta matriz Gram, porque la hemos obtenido con productos escalares, pero entre vectores de espacios vectoriales diferentes. Entonces, esto es parecido, pero no es lo mismo. ¿De acuerdo? Porque la matriz Gram se forma con los vectores de la misma base, pero la idea más o menos es la misma. Pero genera algo que se llama el tensor delta de Kronecker. Y el tensor delta de Kronecker siempre vale 1 cuando los índices son iguales. Cuando I y J son iguales, vale 1. Pero si I y J son diferentes, vale 0. Y eso es la propiedad que hemos visto acá cuando hablábamos la clase anterior de los conjuntos recíprocos. Por lo tanto, estos vectores que los hemos generado de manera diferente con productos vectoriales, le vamos a dar también un nombre. Y este conjunto de vectores se llama la base covariante. También en la clase anterior he explicado por qué se llama covariante esta base y por qué se llama contravariante la otra base. Y la respuesta es sencilla, no sé, lo voy a repetir porque yo sé que se olvidan. Cuando yo agarro este vector E sub 1 y lo hago más grande, porque estos vectores crecen, son de tamaño diferente en cada punto del espacio, en cada punto del espacio voy a generar vectores E super 1, E super 2 y E super 3 diferentes, por eso se dice que son bases canónicas, van a tener tamaños diferentes, van a tener direcciones diferentes. Es una complicación total, todo lo da la vuelta, el hecho de que los vectores sean variables. Ahí radica la potencia de la base canónica, porque la base canónica nunca cambia de tamaño y nunca cambia de dirección, no importa dónde lo definan. Si a la base canónica lo trasladan a un punto cualquiera del espacio, sus vectores van a seguir apuntando y teniendo el mismo sentido y la misma dirección. Y su tamaño va a seguir siendo unitario. En cambio, estos vectores, la base natural y la base covariante, cuando yo los transporto a otro punto del espacio, lo que hace estos vectores es cambiar de dirección y cambiar de tamaño. Y esa es la complicación de estas bases. ¿De acuerdo? Esa es la complicación de estas bases. Y formo triedros, ¿no? Formo triedros en cada punto del espacio. Por lo tanto, en cada punto del espacio estoy generando dos bases, en cada punto del espacio. Una base contravariante y una base covariante. Les estaba indicando, ¿por qué se llama base covariante en este caso? Porque cuando cambia el tamaño del vector, cuando yo tenía el vector E sub 1 acá, y lo traslado acá, y ha cambiado así, se ha vuelto más pequeñito, digamos, ha cambiado de sentido, el valor de la componente, el tamaño de la componente asociada a este vector, que se va a llamar, por ejemplo, no sé, A sub 1, y este va a ser también A sub 1, pero este A sub 1 va a ser más grande que este otro A sub 1. Por eso se llama base covariante, porque el tamaño de la componente cambia de manera proporcional al tamaño del vector. Si el vector crece, su componente crece. Si el vector decrece en otro punto del espacio, su componente también decrece. En cambio, la base contravariante, la base natural, es al revés. Porque si en este punto tengo este vector, su componente voy a suponer que es este. Bueno, la componente del vector no es un vector. Su componente es un escalar, la componente, ¿no? Lo voy a pintar, no sé, con color verde, digamos. Ese es su componente de este tamaño. Pero cuando
a este vector lo traslado a otro lado y el vector crece, su componente, la componente asociada, decrece. Su componente asociada a este vector decrece. Por eso se llama componente contravariante y en el otro caso componente covariante. En cambio, en la base canónica el tamaño de la componente siempre es la misma, ¿no? Ahora, estos vectores, los vectores recíprocos, también son una base local, porque son vectores linealmente independientes. Son vectores ahora perpendiculares a las superficies, no son ortogonales en general y no son unitarios en general. Por lo tanto, estos vectores geométricamente ahora tienen una disposición de perpendicularidad respecto a las superficies de coordenadas. Y por lo tanto, con estos vectores, con esta base recíproca, yo debo pensar en las superficies coordenadas. En cambio, en la base natural, yo debo pensar en las líneas coordenadas. Si lo vemos desde la perspectiva de la base canónica, es una cosa así, ¿no? Estas son las superficies. El plano XY, vamos a suponer que es este. Esa es una superficie. Luego tengo el plano YZ, que podría ser, no sé, esta otra. Y luego tenemos el plano XZ. Y luego tenemos el plano XZ, que lo vamos a pintar, no sé, de verde, digamos. O de azul. No sé qué color celeste escogí. Esos son los planos coordenados. Y las líneas coordenadas son los vectores, ¿no? Las rectas de intersección. La línea coordenada X, la línea coordenada Y y la línea coordenada Z. Cuando yo pienso en una base contravariante, la base natural, la primera que hemos definido, yo debo pensar en vectores que son tangentes a las líneas coordenadas. Vale decir, tengo que pensar en este tipo de vectores. Vamos a hacerlo más gruesito para que se vea. Esto es Y, esto es J y esto es K. Y estos vectores son tangentes al eje X, al eje Y y al eje Z. Por lo tanto, la base canónica es base contravariante, es base natural. Pero lo raro, no lo raro, sino lo lindo, es que estos vectores Y, J, K a su vez son perpendiculares a los planos coordenados. El vector Y es perpendicular al plano YZ. El vector K es perpendicular al plano XZ. Y el vector J es perpendicular al plano XZ. Por lo tanto, estos vectores no solo son tangentes a las líneas coordenadas, sino también son perpendiculares a las superficies coordenadas. Por eso decimos que la base canónica es contravariante y covariante al mismo tiempo. Es una base autorrecíproca. Luego, en la clase anterior empezamos a encontrar una relación entre las bases y hemos generado esta matriz, que es la matriz Gram. Ahora sí, esta es la matriz Gram, en su forma contravariante, si ustedes... No, en este caso sería en su forma... Sí, contravariante y en su forma covariante acá. ¿De acuerdo? Esa es la matriz Gram. Y las hemos obtenido con el producto escalar de los vectores de la base. Para obtener este índice G11, si ustedes se acuerdan, lo que hemos hecho es multiplicar E sub 1 con E sub 1 o E super 1 con E super 1 para obtener el G super 11, o hemos multiplicado el E sub 1 con el E sub 1 para obtener el G11. Por lo tanto, esta es la matriz Gram, esta otra también es una matriz Gram, aunque esta es la principal, la fundamental, la que utiliza subíndices y la que hemos generado con la base natural. Por lo tanto, un vector cualquiera, cualquier vector, voy a poderlo expresar, al vector A, por ejemplo, lo voy a poder expresar en su base natural, en su base contravariante, o lo puedo expresar al mismo vector A en su base recíproca, en su base covariante. Algo que quiero llamarles la atención, algo que se den cuenta, es de que las componentes utilizan el subíndice diferente. Si uso subíndice para la base, tengo que utilizar un superíndice para la componente.
Eso es en la base natural. Si utilizo subíndice para E sub 2, tengo que utilizar un superíndice A super 2 para su componente. Entonces es diferente. Es al revés, ¿no? Componentes contravariantes y las componentes covariantes lo mismo. Si estoy usando un superíndice para el vector, para su componente debo usar un subíndice. ¿De acuerdo? Y además, si yo multiplico el tensor métrico fundamental con sus recíprocos, el resultado siempre me va a dar el delta de Kronecker, o el factor idéntico, o lo que también se llama la matriz identidad. Y finalmente hemos visto que hay otra base que es la base física, y la base física se genera a partir de la base natural, dividiéndolo simplemente entre su módulo. Los vuelvo unitarios, en otras palabras. Y eso me da la posibilidad de tener el mismo vector en el mismo punto del espacio generado a través de tres bases diferentes: la base natural, la base covariante y la base física. Eso es lo que hemos hecho en la clase anterior. He querido hacer este pequeño repaso porque yo sé que se olvidan o nos olvidamos, porque ahora vamos a continuar con un avance de materia nuevo. Voy a compartirles el documento correspondiente, que es este. Continuamos acá entonces. Nos hemos quedado en esta parte, ¿no? El vector A, que lo puedo expresar en su base natural o contravariante, fíjense, uso subíndices para los vectores de la base y superíndices para las componentes, lo puedo expresar en su base recíproca o covariante o en su base física. Cada una de esas formas de representación tienen su propia nomenclatura, ¿no? Su propia forma de representar. O uso superíndices, o uso subíndices, o utilizo letras mayúsculas. Acá ya empiezan algunas diferencias con lo que hay en el Shaun. El Shaun habla exactamente de lo mismo, no hay diferencia en eso, pero lo que hace es representar estos vectores de manera diferente. A la base contravariante la representa con un delta y cosas así. Vayan comparando con el Shaun. Bueno, esa es la teoría de lo que estamos generando como nuevas bases a partir de transformaciones que estamos haciendo. Y esas transformaciones son transformaciones que me dan soluciones consistentes determinadas. Su determinante es cero. Son transformaciones asociadas a una nulidad igual a cero. Son transformaciones en el que el número de ecuaciones de transformación es igual al número de variables que tengo que tener, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo más importante, el espacio vectorial que estoy generando es un espacio vectorial que, si parto del espacio vectorial de dimensión 3, llego a un espacio vectorial también de dimensión 3. No se degenera el espacio vectorial, no se comprime, aunque vamos a ver de que existen algunos casos en los que sí se hace, se comprime. De hecho, se comprime y hay que hacer algún pequeño artificio o tratar de entender haciendo un pequeño artificio para captar la idea de lo que estamos hablando. Es decir, fíjense, es bien bonito eso. Cuando yo tengo un espacio vectorial de dimensión 3, por ejemplo así, asociado a una caja, eso es un espacio vectorial de dimensión 3, esa es su geometría asociada en un sistema euclidiano, y cuando yo le aplico una transformación a esta caja, lo que hago es volverlo, por ejemplo, un plano. O lo podría volver una recta, o lo podría volver un punto. Para que yo parta de un espacio vectorial de dimensión 3 y llegue a otro espacio vectorial de dimensión 3, que puede tener una geometría diferente, puede ser un cilindro, digamos esto, tal vez podríamos haberlo dibujado así, como un cilindro. El cilindro también es un espacio vectorial de dimensión 3. Eso quiere decir que su nulidad es cero, la nulidad de la matriz de transformación. Eso quiere decir que el sistema es consistente determinado. No se ha transformado su forma, pero no lo ha comprimido al espacio vectorial. Pero hay otras situaciones en que el espacio vectorial se comprime como un plano, o se comprime como una recta, o se comprime como un punto. Entonces no estamos interesados en esas transformaciones, porque yo quiero transformar un espacio vectorial de dimensión 3 en otro espacio vectorial de dimensión 3. Y esas transformaciones están asociadas a matrices cuya nulidad es cero. Son matrices invertibles. ¿De acuerdo?
Eso es lo que estamos haciendo. Veamos. Veamos nuestro primer sistema de coordenadas. Entonces, estoy partiendo de un sistema cartesiano rectangular y me estoy yendo a otra geometría. En este caso, en coordenadas curvilíneas, estoy haciendo esto, ¿no? Lo que veíamos en el anterior documento. Tengo un sistema de referencia donde los puntos se ubican con la intersección de esas rectas. Y me estoy yendo a un modelo donde los puntos se encuentran o se definen, por ejemplo, ya no como la intersección de rectas paralelas a las líneas coordenadas, eso es el sistema euclidiano, sino ahora con otro tipo de líneas más generales que pueden ser líneas curvas incluso, puedo tener circunferencias o puedo tener radios, semirrectas que son los radios. Cada punto del espacio, entonces lo ubico de una manera diferente, ¿no? Midiendo la distancia que existe desde el origen de coordenadas que se llama polo hasta el punto en cuestión y midiendo el ángulo desde 0 hasta acá. Y así lo ubico ese punto. Esas son las coordenadas polares. Sus ecuaciones de transformación son estas. X vale U coseno de B, o X es igual a radio seno del ángulo, y Y vale radio seno del ángulo. Eso es X y eso es Y. Y acá está el vector de posición. En base canónica, con X y Y parametrizados. Ahora, X y Y dependen del radio y del ángulo. Al radio y al ángulo estoy llamando U y B. En condiciones normales puedo despejar, es lo que dijimos en nuestra teoría. En condiciones normales puedo despejar U y B, porque en estas ecuaciones, en las que tengo a la izquierda, en estas, tengo X despejado en términos de U y de B, y tengo Y despejado en términos de U y de B. Pero en condiciones normales puedo despejar ahora U en términos de X y de Y, y esta es su ecuación. U va a ser igual a la raíz de X al cuadrado más Y al cuadrado, y el ángulo B va a ser igual al arco tangente de Y sobre X. Eso es lo que nos decía la teoría, ¿no? La teoría que hemos visto en la clase anterior y que ahora hemos vuelto a revisar para acordarnos. Ahora, ¿cuáles son los dominios de definición? El radio es una semirrecta, el radio, que parta siempre del origen de coordenadas, por eso se llama semirrecta, porque es la mitad de una recta, porque siempre se mide o parte del origen de coordenadas y se prolonga tanto como yo quiera. Por eso el dominio de definición para el radio, que es U, varía desde 0 hasta el tamaño que nosotros queramos. Como no podemos poner hasta el tamaño que nosotros queramos, pongo hasta el infinito. Y hasta el infinito positivo, porque el radio es positivo, pero está en cualquier dirección, ¿no? El radio no tiene signo, siempre es positivo. El radio, por ejemplo, parte de acá y se prolonga así. Parte de acá y se prolonga así. Es una simetría radial la que vamos a ir teniendo, ¿no? Pero siempre parte del 0 y llega hasta el tamaño que queramos. En cambio, el ángulo parte siempre desde el eje X, o el eje polar, como se le llama, y da una vuelta completa para barrer todo el espacio polar. Por lo tanto, el ángulo va a variar de 0 a 2pi. Con esos dos rangos de variación máxima, barro todo el plano XY, el infinito plano XY, porque el que le está dando esa naturaleza de infinito, el que me está mostrando que ese plano es infinito, es el radio. Y el ángulo me está haciendo dar una vuelta porque ese infinito se prolonga o se extiende por los 365 o por los, ¿cuántos grados tiene? Por los 360 grados que tiene nuestro plano polar. 365, estoy pensando en los días del año yo. Los 360 grados. Entonces, estos son los rangos de variación máximo para este modelo, que ya lo conocíamos, lo han visto en cálculo 2, pero lo estamos viendo con detenimiento, porque vamos a hacer varias cosas más con este sistema. Ahora, voy a encontrar los vectores de la base natural. Es sub 1 y es sub 2. Solo dos vectores voy a encontrar, solo dos puedo encontrar, porque hay solo dos variables, el radio y el ángulo. ¿Y cómo encuentro el vector E sub 1? El vector E sub 1 lo encuentro derivando este vector respecto del radio, el vector de posición. Este es mi vector de posición en base canónica.
Este es X y este es Y, solo que no he colocado X, he colocado en lugar de X radio coseno del ángulo. Y en lugar de Y he colocado radio seno del ángulo. Es decir, he usado sus ecuaciones de transformación indirectas, pero sigo en base canónica. Y cuando yo derivo este vector respecto del radio, respecto de U, el ángulo se mantiene constante. Y esa derivada me va a dar como resultado esto. Y este es un vector en base canónica. Yo quiero resaltar esa situación, en base canónica. Y el módulo de este vector es 1. El módulo lo voy a hallar simplemente haciendo el producto escalar del vector U consigo mismo y utilizando la definición estándar de producto escalar. ¿De acuerdo? Y así encuentro el vector S1. El vector S1 es este. Es un vector unitario, para empezar, porque su módulo vale 1. El vector E2 lo vamos a encontrar al derivar nuevamente el vector de posición. Al encontrar nuevamente el vector de posición, o al derivar nuevamente el vector de posición, ahora respecto de la otra variable que es B. Voy a tener X respecto de B, me va a dar menos U seno de B, porque ahora voy a derivar la función coseno, el radio se mantiene, y la función coseno al derivarse se vuelve negativo, ¿no? Por eso aparece ese signo, y luego derivo Y respecto de B, y eso es el radio por el coseno de B. Y este es un vector, fíjense, que ya no es unitario. El tamaño de ese vector vale U. Esto me está diciendo, jóvenes, atención, esto me está diciendo que este sistema degenera. Porque si el radio es tan pequeño que se acerca al origen de coordenadas, el determinante de la matriz de transformación o del jacobiano que hemos visto hace rato, se vuelve cero. Se vuelve cero. Vamos a ver acá. Aquí tengo los vectores que hemos hallado. Los vectores que hemos hallado, E1 y E2, los voy a llevar a una forma matricial. Aquí tengo los vectores de la base polar y aquí tengo los vectores de la base canónica. Y esta es la matriz de transformación. Este es el jacobiano de transformación. Porque si yo hago coseno de B multiplicado por U coseno de B, me va a dar U coseno al cuadrado menos U seno de B multiplicado por seno de B. Eso me va a dar más U seno al cuadrado. Por lo tanto, voy a tener un coseno al cuadrado más un seno al cuadrado, todo multiplicado por U. El resultado es U, y eso es el jacobiano de transformación. Y lo estoy obteniendo a partir de estas ecuaciones que me relacionan los vectores de la base polar con los vectores de la base canónica. Los dos espacios vectoriales que están interactuando. Uno se está transformando en el otro. Este espacio vectorial que está formado por estas líneas paralelas a los ejes coordenados, que se llama sistema cartesiano rectangular, y cada una de estas líneas tiene la dirección del vector y la dirección del vector j, porque estamos en esa base, I y j. Ahora se está transformando en un modelo donde esas líneas se han vuelto circunferencias de distinto radio, una de esas líneas, y las otras líneas se han vuelto radios semirrectas. Es lo que hemos hecho con la transformación. ¿Y cómo hemos logrado esa transformación? A través de las ecuaciones de transformación. Son aplicaciones las que estamos haciendo, ¿no? Igual que en el álgebra lineal. Y su matriz de transformación es esta. Esta es su matriz de transformación, porque es la que está vinculando a ambos espacios vectoriales. Y este determinante vale U, el jacobiano de transformación. Su determinante vale U. Pero fíjense, ¿qué pasa si el radio se va acercando cada vez más al origen de coordenadas? Lo que ocurre es que este espacio vectorial se expande transversalmente. Ya deja de ser un plano y se vuelve una recta. Entonces ahí la transformación ya no es válida en ese momento. Pero en el origen de coordenadas va a ocurrir eso, ¿no? Cuando el radio valga 0. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿no? Qué interesante.
El sistema cartesiano rectangular o el sistema polar que estamos estudiando ahora degenera a medida que el radio se acerca al origen de coordenadas. Y se va volviendo un espacio, perdón, y se va volviendo de un espacio vectorial de dimensión 2 en un espacio vectorial de dimensión 1. Por eso en algunos libros dicen que este espacio vectorial degenera y se expande transversalmente. Tiene sus problemas. Sigamos. Volviendo a las ecuaciones, simplemente a las ecuaciones, sin darle ninguna idea intuitiva a lo que estamos haciendo, yo puedo siempre poder factorizar, ¿no? O puedo resolver este sistema de ecuaciones. Yo invierto esta matriz, puedo despejar X y Y. Y despejo, perdón, Y y J. Y puedo tener las dos bases en función de las otras dos. Los dos vectores en función de los otros dos. Aquí tengo la base natural, la base polar, en términos de I y J. Y aquí tengo I y J en términos de sub 1 y E sub 2. ¿Para qué hago eso? ¿Para qué yo despejo I y J en términos de E sub 1 o E sub 2? ¿Para qué yo hago eso? Para transformar vectores. Porque según la teoría que hemos aprendido en el álgebra lineal, la transformación es real, la transformación se efectiviza, la transformación se realiza únicamente si transformo la base del espacio vectorial. Por eso les decía que acá nuestro vector, este vector, sigue en base canónica porque yo sigo viendo I y sigo viendo J. Para ver si la transformación se ha efectivizado, tengo que ver cuáles son sus vectores que están generando a este vector que se llama el vector de posición. Yo aquí veo el vector I y veo el vector J. Por lo tanto, este vector está en base canónica. Y las componentes simplemente las he pintado de otro color. Un color que se llama radio y un color que se llama ángulo. Solo los he pintado. Pero este vector sigue en base canónica. ¿Cuándo se transforma un vector realmente? Según el teorema que han debido estudiar en el álgebra lineal, la transformación únicamente es válida cuando transformo los vectores de la base, este y este. Y cuando hago y para hacer esa transformación necesito colocar I y J en términos de la base polar, en este caso. Por eso estoy haciendo todo esto, para hacer la transformación luego de un vector. Imagínense que tengo un campo vectorial que está atravesando una superficie y el campo vectorial, supónganse que me lo han dado en coordenadas esféricas. Me lo pueden dar, ¿no? En coordenadas esféricas. Entonces, si yo quiero resolverlo en coordenadas cartesianas rectangulares, ese campo vectorial que está atravesando la superficie esférica, tengo que transformarlas y tengo que transformarla a partir de la transformación de la base. Por lo tanto, necesitaré estas ecuaciones para que yo transforme, yo reemplace E sub 1 y E sub 2 de coordenadas, por ejemplo, polares, y obtenga un vector que ahora esté en términos de I y de J. Y si yo tengo un vector en términos de I y de J, necesito saber cuánto vale I, necesito saber cuánto vale J, para que yo reemplace esos valores de I y de J en los vectores de la base que define el campo vectorial que estoy estudiando. ¿De acuerdo? Sigamos. Como ya tengo mis vectores, E sub 1 y E sub 2, lo que voy a hacer es encontrar su matriz Gram. La matriz Gram se encuentra a partir de los vectores de la base natural. Pero ya no le vamos a llamar matriz Gram, le vamos a llamar el tensor métrico. El tensor métrico. Y el tensor métrico es el tensor más importante de un espacio vectorial. Porque con este tensor, con esta matriz que le estamos llamando matriz o tensor métrico, porque con esta matriz hago absolutamente todo. Puedo describir al espacio vectorial porque esta matriz depende de los vectores de la base. Depende de los vectores de la base. Y por lo tanto, los vectores de la base son los que le dan la métrica al espacio vectorial. Son los que me van a decir cómo yo voy a medir una distancia entre dos puntos sobre una esfera. Son los que me van a decir estos vectores naturales, los que me van a decir cómo voy a medir el área sobre un cono o cómo voy a medir un volumen.
O cómo voy a hacer, no sé, lo que me pidan, cómo voy a hacer un producto escalar, cómo voy a poder hacer un producto vectorial, cómo voy a hacer un producto triple mixto, porque a partir de esto ya puedo hacer todo, pero en geometrías diferentes. La matriz GAN se obtiene multiplicando estos vectores, y la multiplicación es fácil, porque son vectores que están en base canónica, así que voy a hacer lo que siempre he hecho. E sub 1 con E sub 1 lo voy a multiplicar como siempre. E sub 1 con E sub 2 como siempre, como hacíamos los productos escalares o los productos puntos en cálculo 2 cuando quería hallar el vector direccional de una recta o el vector normal de un plano o lo que sea, o cuando querías un producto triple mixto, lo que sea. Acá es lo mismo, exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Estoy multiplicando esos vectores, E sub 1 con E sub 2, E sub 1 con E sub 1, E sub 2 con E sub 2, y al hacer esos productos genero los coeficientes métricos, porque a este producto escalar le voy a llamar G sub 11, a este producto escalar le voy a llamar G sub 12, a este producto escalar le voy a llamar G21, y a este producto escalar le voy a llamar G22. Y esta matriz siempre es simétrica. Lo que tengo arriba en la matriz triangular superior es lo mismo a lo que yo tengo abajo en la matriz triangular inferior. Es simétrica. Por lo tanto, solo necesito encontrar los términos de la diagonal y de los términos que están en la diagonal, en el triángulo superior. Porque el triángulo inferior lo único que voy a hacer es obtenerlos a partir del triángulo superior. Entonces los voy a reflejar, los voy a copiar. La posición 12 va a ser igual que la posición 21. ¿Por qué? ¿Por qué eso es así? Porque el producto escalar es conmutativo, es un grupo abeliano. El producto escalar forma un grupo abeliano. Y después de hacer el producto escalar, obtenemos para este sistema esta matriz. Y esta es la matriz GRAM. A partir de ahora, el tensor métrico asociado a las coordenadas polares. Y eso siempre es así, nunca va a cambiar. Para las polares nunca va a cambiar. Siempre es una matriz diagonal. Y de esta matriz yo obtengo muchísima información. Porque yo sé que el primer término es el producto escalar de E sub 1 con E sub 1. Por lo tanto, el 1 es el módulo del vector E sub 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, el módulo del vector E sub 1 es 1. De este vector. De este vector. Es 1. Del de arriba. De este. Que lo he anotado seguramente acá. Y yo sé que el módulo del vector E sub 2 es U, porque este es el producto escalar de E sub 2 con E sub 2. Y yo sé por mis conocimientos de espacios vectoriales de que el producto escalar de un vector consigo mismo es igual al módulo del vector elevado al cuadrado. Y aquí tengo U al cuadrado. Por lo tanto, si le saco su raíz para obtener el módulo, el resultado es U. El vector E sub 2 no es un vector unitario. Es un vector cuyo tamaño depende del radio. Cuanto más alejado esté del origen de coordenadas, el módulo del vector E sub 2 crece. Y cuanto más me acerco al origen de coordenadas, el tamaño del vector E sub 2 decrece hasta volverse cero, hasta que degenera nuestro espacio vectorial, hasta que se vuelve una recta a partir de un plano. Como yo sé que esta es una matriz diagonal, solo tengo términos en la diagonal, estos productos escalares valen cero. Los productos escalares que hemos obtenido para el triángulo superior y para el triángulo inferior valen cero. Quiere decir que esos productos escalares son cero. Y por mis conocimientos de espacios vectoriales y de los productos escalares que se ven en cálculo 2 y que se ve también en álgebra lineal, yo sé que eso me está definiendo una posición relativa entre esos dos vectores de perpendicularidad. Es decir, que esta base es una base ortogonal. Los vectores E sub 1 y E sub 2 siempre son perpendiculares. Pero no son ortonormales, porque solo el primer vector es unitario. Ortonormal, es correcto. Porque el segundo vector es no unitario, su módulo es U. Su módulo tiene el tamaño del radio. La inversa de esta matriz me va a permitir tener
los G super 11. Los G super 11, la inversa de la matriz, lo que hemos visto hace un momento. Esta es la matriz asociada con los conjuntos recíprocos. Y solamente lo obtengo invirtiendo esta matriz. Y la inversa de esta matriz, al ser una matriz elemental, es o está formada por los recíprocos de los términos de la diagonal. Por lo tanto, siempre es útil trabajar con bases ortogonales. Porque las bases ortogonales las puedo fácilmente invertir. Y sería más fácil todavía si la base fuera ortonormal, porque la inversa que yo necesitaría calcular no es más que su transpuesta. Fíjense, acá el álgebra lineal sigue enervado, ¿no? Sigue enervado. Sigamos. Ya hemos hallado la relación entre bases, ya hemos hallado la matriz o el tensor métrico fundamental y ya hemos hallado su recíproco. Esta es la matriz formada por los primeros coeficientes métricos y esta es la matriz formada por los segundos coeficientes métricos. ¿Cómo yo hallo el elemento de arco? Ahora, fíjense, yo voy a empezar a querer hacer cosas con este modelo, ¿no? Yo ya empiezo a querer hacer cosas, ya no me puedo quedar simplemente con la formulita y decir, ay, qué bonito eso y ¿para qué sirve? La primera aplicación, la más inmediata y que está asociada con la métrica del espacio vectorial, es la longitud del arco. En un espacio vectorial, jóvenes, siempre es importante definir su longitud de arco o la distancia entre dos puntos. Y esa distancia entre dos puntos en el sistema cartesiano rectangular es fácil, es pitagórico. La distancia de acá a acá. Es pitagórico, no es Pitágoras. O euclidiano, y es la diferencia entre dos puntos, nada más. Pero ¿qué pasa si yo quiero medir la distancia sobre una esfera? Y Pitágoras deja de existir. Yo tengo aquí un puntito y tengo otro puntito. Ahora, la distancia es una longitud de arco. Esta también es una longitud de arco. Y esta también es una longitud de arco. Pero esta es una longitud de arco recta. Y lo puedo encontrar haciendo la diferencia entre dos puntos. En cambio, esta otra longitud de arco, esta distancia entre estos dos puntos, lo tengo que obtener tomando en cuenta su métrica. O sea, tomando en cuenta este tensor. Este. Y es fácil. Lo único que hago es lo siguiente. Me fijo este término, 1, y coloco, voy a borrar esta parte para hacerme campito y luego les voy a mostrar la formulita ya bien escrita. Estoy viendo este tensor. Estoy viendo este. Para encontrar la longitud de arco. Entonces, ¿cómo hago? Digo, mi longitud de arco, el diferencial de ese, caramba, siempre me pasa eso. Aquí estamos, después de ese salto cuántico que ha hecho nuestra computadora. El diferencial de arco elevado al cuadrado, porque la longitud de arco siempre está dentro de una raíz, ¿no? Se calcula con una raíz. La longitud de arco elevado al cuadrado, fíjense cómo lo obtengo de la matriz Gram, de la matriz del tensor métrico fundamental. Me fijo este término, pongo 1. ¿En qué posición está? En la posición G11. Esa es la posición G11. Voy a ver esto. Está en la posición G11. El 1 está asociada a la variable radio. El 2 está asociado a la variable ángulo. Si estuviera en cilíndricas, el 3 estuviera asociado a la variable z. Por lo tanto, cada número está asociado a una de las variables. Y el 1 está asociado a la variable radio, en coordenadas polares. Y aquí tengo dos unos, 1, 1. Por lo tanto, como estoy hallando la forma diferencial, esto será el 1 por el diferencial de x y por el diferencial de x. Dos veces la variable 1. Por lo tanto, eso es el diferencial de x al cuadrado. Luego paso al segundo término, a este. Pongo 0 y esto es la posición 12. Por lo tanto, será diferencial, no es radio, perdón, es r. Este será diferencial de r porque es radio y el 2 será diferencial de tita porque el 2 está asociado al ángulo.
empiezo a sumar todos los términos, en otras palabras, más voy al siguiente, que es este. Este está en la posición 21 y su coeficiente vale 0. Entonces pongo 0 por el diferencial del ángulo y el 1 por el diferencial del radio. Más, me falta sumar uno más, tengo que sumar 4 términos. Este, pongo u al cuadrado, y ese está en la posición 22. Por lo tanto, será diferencial de θ por el diferencial de θ. En otras palabras, el diferencial de θ elevado al cuadrado. Y así obtengo la primera expresión útil y matemática para encontrar la longitud de arco, o una expresión mejor, una descripción, un desarrollo matemático que puedo aplicar en un entorno polar. Entonces, así mido las distancias en el plano polar, con esta expresión que ya no es pitagórica. Esto que he desarrollado así con una letra tan triste y tan pobre como he puesto acá, está acá más bonito. Los ceros que hemos visto y los términos cuadráticos que aparecen para el radio y para el ángulo. Y al final se reduce a esto, a la ecuación que tengo abajo, a la ecuación que tenemos acá, ¿no? Y a esto también se le llama métrica del espacio vectorial. Y a partir de esta matriz puedo obtener la matriz Gram o el tensor métrico fundamental. Me fijo, ¿cuánto vale el coeficiente numérico del diferencial de U? Que tengo 2, por eso está cuadrado. Ahí tengo un 1 acá, entonces 1 pongo en la posición 11. ¿Hay términos cruzados? ¿Hay diferencial de R por el diferencial de θ? No, no hay 1 y 2, por lo tanto el G12 vale 0. Este otro sería el 21, θ asociado a 2 y el radio asociado a 1. Este es el G21. En la posición G21 hay 0, se pone 0. Y en la posición 22, porque tengo diferencial de θ por el diferencial de θ, eso es diferencial de θ al cuadrado, tengo un U al cuadrado. Entonces, en esa posición pongo U al cuadrado. Por eso decir, obtener este tensor o tener la expresión de la longitud de arco es lo mismo, porque ambos están asociados a eso que estamos viendo, a calcular la longitud de arco. Y este es el primer gran resultado que yo obtengo. ¿Y por qué es mi primer gran resultado que obtengo? Porque dejo de hacer teoría. Y ahora tengo una forma, una expresión matemática, debo felicitarme, que me va a permitir encontrar o calcular la distancia cuando tengo coordenadas polares, cuando es el radio el que está variando y cuando es el ángulo el que está variando. Yo en coordenadas polares voy a tener cosas así, ¿no? Muchas circunferencias concéntricas y muchos radios. Este. Y imagínense que yo quiero calcular la distancia que va desde este punto hasta este punto. Quiero calcular esa distancia. Y si quiero calcular esa distancia en coordenadas polares, tendré que saber cuánto vale el radio y cuánto vale el ángulo en este punto y cuánto vale el radio y cuánto vale el ángulo en este punto. Porque ahí cuando resuelva esta integral, lo colocaré todo en términos del radio o todo en términos del ángulo, igual que se calculaban las longitudes de arco en coordenadas cartesianas rectangulares, y estaremos calculando esa distancia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde están los vectores? Hemos dicho que los vectores son bases locales. Fíjense que el vector E sub 1, el que hemos obtenido derivando el vector de posición respecto del radio, es un vector que siempre es perpendicular a las líneas coordenadas, en este caso a las circunferencias, siempre es perpendicular a las circunferencias, E sub 1. Y es un vector que no cambia su tamaño, siempre es unitario. Si ustedes se acuerdan, E sub 1 era coseno del ángulo, θ, en la dirección de I, y más E sub 2, perdón, no es E sub 2, estoy haciendo mal, más seno directamente, más seno
de θ en la dirección de J. En la dirección de J. Ese es el vector de sub1. Y este es un vector que tiene simetría radial. Por eso este vector son como los rayos del Sol. Cuando ustedes se enamoran, dicen, no, tú eres mi Sol. Le están diciendo que son perpendiculares a las líneas coordenadas. Cuando uno ya aprende estas cosas, ya se pone a pensar, ¿no? Si realmente vale la pena decirle Sol, que le puedo estar diciendo de que es perpendicular a las líneas coordenadas de una circunferencia. Así cambia la dirección del vector, supongo, porque depende del ángulo solamente. Cuando el ángulo es 45 grados, tendré este vector pintado con rojo. Cuando el ángulo, no sé, 60 grados, 70, un poquito más grande, fíjense, ha cambiado su dirección. Porque este caballero está mirando hacia allá, pero este otro caballero está mirando hacia allá. Y cuando ha cambiado el ángulo y se ha vuelto obtuso, es más de 90 grados, este vector está mirando hacia allá. Y este otro vector está mirando hacia allá. Siempre cambian de dirección. Siempre en sentido radial. Y siempre tiene tamaño unitario. Siempre vale 1. Porque el módulo de este vector es 1. Y lo puedo ver en su matriz Gram, en su tensor métrico fundamental. Y eso está acá. Ese 1 está ahí. Ese es 1 al cuadrado, no se olviden. Su raíz es 1. Y ese es el módulo de ese vector. En cambio, es sub 2, que lo tengo acá. ¿Cuánto valía sub 2? Si nos acordamos, el sub 2 era menos el radio por el seno del ángulo, porque el coseno es el que hemos derivado ahora, de θ en la dirección de I. Ya he derivado la primera componente. Más R, tenía que derivar el seno, eso es coseno. Coseno de θ en la dirección de J. Este vector, para cualquier valor de ángulo, si ustedes le dan a radio un valor de 1 y a θ igual a 45 grados, por ejemplo, puedo hacer eso, ¿no? Voy a decir que el radio valga 1 y θ valga 45 grados. Entonces, ese vector, ¿cuál va a ser? Ese vector E sub 2 va a ser... No es más fácil, pondremos porque se me dificulta escribir. Le pondremos 90 grados, que sea el ángulo. Entonces voy a tener menos 1. Seno de 90 vale menos 1. Menos 1 en la dirección de I, porque el radio hemos dicho que vale 1, y esto se hace 0. Y esto se hace 0, coseno de 90 grados. Por lo tanto, ¿dónde está ese vector? Es sub 2. Está apuntando en la dirección contraria al vector I. Y no tiene componente en la dirección de J. Ahí está ese vector. Entonces, fíjense que el vector E sub 2 siempre va a ser tangencial a la línea coordenada, porque es base natural, ¿no? Y así va variando. Y además va cambiando de tamaño, porque si mi circunferencia es más grande, ese vector va a ser más grande, porque va a depender del tamaño del radio. Y cuando me acerque al origen de coordenadas, el radio se va a hacer cada vez más pequeño hasta que se hace 0. Y cuando se hace 0, el sistema polar degenera, se expande transversalmente. Las imágenes de la transformación se han vuelto rectas, ya no un plano. ¿De acuerdo? Ese es el sistema polar y esos son sus elementos constitutivos más importantes del sistema polar. Veamos cilíndricas. Veamos las cilíndricas. Vamos a borrar esto. Veamos las cilíndricas. Necesito las ecuaciones de transformación. Perfecto. Eso es fácil. X es igual a radio por el coseno del ángulo, y es igual a radio por el seno del ángulo, y z es igual a z. Solo que aquí estoy usando, en lugar de radio, estoy usando la letra U. En lugar de B, del ángulo θ, estoy usando B. Y en lugar de z, estoy usando W. Z es igual a W. Ecuaciones de transformación indirectas y ecuaciones de transformación directas.
Aquí tengo X, Y y Z despejados. Y aquí tengo U, B y Z despejadas. Y W, en realidad debía haber colocado W acá, ¿no? Me he equivocado. Debía haber colocado W igual a Z. Invertir simplemente. Porque ahora tengo U, B y W despejadas. Si U toma el valor de una constante, lo que hicimos hace rato, si U vale 2, por ejemplo, tengo un cilindro en el espacio. Ese cilindro es así. Lo voy a dibujar así a mi cilindro. Medio mal dibujado, pero espero que ustedes son jóvenes, así que su imaginación es más fértil que la mía, ¿no? Esto es un plano, porque si θ vale 45 grados, lo que hemos hecho hace rato, si θ vale 45 grados, el arco tangente de 45 vale 1, y tengo y igual a x, o de tangente, el tangente de 45 grados vale 1, y voy a tener y igual a x, o sea, tengo una recta así, en el plano XY, pero en el espacio es un plano. Y tengo ese plano. Ese plano es el plano radial, es como una puerta cuyas bisagras están coladas, pegadas, clavadas, entornilladas, lo que ustedes quieran, al eje Z. Y se va moviendo esa puerta, ¿no? Va girando alrededor del eje Z. Es un semiplano en realidad. Y luego tengo W igual a una constante, que W valga 2, digamos. Si W vale 2, tengo un plano así. Y ese plano, cuando se intersecte con nuestro cilindro, me va a dar una circunferencia. Bueno, hasta aquí, una circunferencia. Y mi punto estará en el punto de intersección de las tres superficies. Ahí estará mi base. Eso es la geometría asociada, ¿no? Ahora, encontremos los vectores S sub 1. Para encontrar los vectores S sub 1 es bien fácil. Derivo este vector S con las ecuaciones de transformación indirectas y lo derivo respecto de U. Por lo tanto, tengo X derivados respecto de U, coseno de B, en la dirección de Y. Y derivados respecto de U, seno de B. Como Y está asociado a J, eso es en la dirección de J. Y Z derivados respecto de W, eso es 1. Pero, no, vale 0. Z es respecto de radio, estamos haciendo, ¿no? Perdón, estoy confundiendo. Z no depende respecto del radio, Z depende de sí mismo o de W. Por lo tanto, Z derivados respecto del radio vale 0. Y este es el vector S sub 1. Es el mismo vector de las coordenadas polares. Es el mismo, el vector S sub 1. Y sigue siendo radial. Sigue siendo un vector como los rayos del Sol, así. Pero ahora perpendicular a la cara lateral del cilindro. La cara perpendicular a la circunferencia. ¿Cómo encuentro E sub 2? Encuentro E sub 2 derivando ahora estas tres ecuaciones respecto del ángulo. X respecto del ángulo es menos U seno de B en la dirección de Y, porque X está asociado a Y. Y está asociado a J. Entonces, cuando derivo Y respecto de θ, tengo la componente en la dirección de J. Y su derivada respecto de B será U coseno de B en la dirección de J. Y Z no depende del ángulo, por lo tanto su derivada vale 0. Y este es el vector E sub 2. Es el mismo de las coordenadas polares. Lo único que hacemos acá es aumentar un vector más, porque ahora estoy haciendo una transformación en el espacio vectorial de dimensión 3. Ahora voy a agarrar nuevamente las ecuaciones de transformación indirectas, es decir, X, Y y Z despejadas, y voy a derivar respecto de Z. X no depende de Z, vale 0. Y no depende de Z, vale 0. Pero Z depende de Z, o de W, que es lo mismo, y su derivada vale 1, en la dirección de K. Por lo tanto, E sub 3 es K. Llevándolo a la forma matricial, puedo despejar E sub 1, E sub 2 y E sub 3 en términos de I, de J y de K. A mí me gusta siempre la forma matricial, porque la forma matricial me está mostrando la vinculación entre estos vectores, le voy a llamar E sub I, cualquier vector. Bueno, no le llamaremos E sub I, porque pueden pensar que estoy hablando de la base canónica. Le llamaremos, no sé, E sub M, digamos, o E sub N. Estoy obteniendo una relación entre estos vectores. N va a variar de 1 a 3, por eso tengo 1, 2, 3. Acá tengo una matriz de transformación,
una matriz de transformación que lo hemos obtenido de las componentes de los vectores I, J, K. Y acá tengo la base canónica. Le voy a llamar E sub M. Entonces, yo estoy obteniendo estos vectores a partir de la base canónica, que es lo que hemos hecho acá, ¿no? Cuando hemos encontrado las derivadas. Pero si yo quiero al revés, si yo quiero tener estos vectores en función de estos otros, lo que tengo que hacer es invertir esta matriz. Y así puedo despejar estos vectores. Eso ya no lo hice, pero lo podemos invertir esta matriz. Su inversa es bastante sencilla, no es complicada. Es casi su transpuesta. Sus métricas asociadas. Cuando hablo de métricas me estoy refiriendo al tensor métrico, me estoy refiriendo al tensor, a la matriz Gram. En este caso tengo 3 vectores, por lo tanto voy a tener 3 filas y 3 columnas. La primera componente en la posición 11 lo voy a obtener multiplicando E sub 1 con E sub 1, E sub 1 con E sub 2, E sub 1 con E sub 3. Acá voy a tener E sub 2 con E sub 1, un producto escalar. E sub 2 escalarmente con E sub 2, E sub 2 escalarmente con E sub 3. Tercera fila, E sub 3 escalarmente con E sub 1, E sub 3 escalarmente con E sub 2 y E sub 3 escalarmente con E sub 3. Y hago esos productos escalares. Y hago con estos vectores, ¿no? Con estos que estoy borrando y que los vuelvo a señalar para que vean qué cosa estoy marcando. Los productos escalares se hago con esos vectores y son productos escalares con la definición estándar de producto escalar, porque estoy en base canónica. Esos vectores es como multiplicar 1, 1, 1 escalarmente con el vector 1, 1, 1. El resultado es 3, 1 por 1 más 1 por 1 más 1 por 1, eso es 3. Acá hago exactamente lo mismo, solo que no tengo un 1. Tengo un coseno, tengo un 1, tengo un seno, tengo un u coseno de b, que son las componentes de esos vectores, y haciendo los productos escalares y sumándolos después, genero esta matriz. En esta matriz nuevamente me encuentro con una matriz diagonal. Solo tengo términos en la diagonal. Por lo tanto, es una base ortogonal, porque los otros productos escalares se han vuelto cero. Y eso me está diciendo que esos vectores cuyo producto escalar se han anulado son vectores perpendiculares. Por ejemplo, E sub 12 vale 0. Eso es porque he multiplicado E sub 1 con E sub 2. Y su producto escalar me está mostrando con este resultado nulo que son vectores ortogonales. He multiplicado E sub 3, E sub 1 con E sub 3. Y el resultado también me ha dado 0. Eso me está mostrando que esos vectores son perpendiculares. Y como esta matriz es simétrica, este 0 se refleja aquí y este 0 se refleja acá. Ni siquiera necesito hacer más cálculos. Los únicos cálculos que hay que hacer son estos, en realidad. Y estos 2 o 3 que tengo acá arriba. Porque los otros 3 que tengo abajo se replican. Porque esta matriz siempre es simétrica. La matriz Gram siempre es simétrica. El tensor métrico siempre es simétrico. Hasta rima, ¿no? Tensor métrico simétrico. Y como es una matriz elemental, es una matriz diagonal, su inversa es esta, la inversa de los términos de la diagonal. En lugar de 1 estoy colocando 1 sobre 1, eso es 1. En lugar de u al cuadrado estoy colocando 1 sobre u al cuadrado, y es lo que sale. Y en lugar de este 1 estoy colocando ese 1 dividido o sobre 1, ¿no? Que sigue siendo 1. Este es su tensor recíproco, los segundos coeficientes métricos y los primeros coeficientes métricos. El elemento de arco, que es el primer gran resultado que hemos obtenido, el elemento de arco se obtiene del tensor métrico fundamental, que es este, de los primeros coeficientes métricos. Por lo tanto, haciendo lo mismo que hace rato, voy a tener 1 diferencial de r al cuadrado. Los que están con 0 ni siquiera los voy a ver. El siguiente que voy a sumar es este. U al cuadrado por el diferencial de θ al cuadrado. Y este será 1 por el diferencial de z al cuadrado. Y esta es su métrica. Los otros términos se anulan. Como no tengo términos cruzados acá, esta métrica es fundamental. Es una métrica ortogonal. Los vectores son unitarios. Y acá tengo la intersección de las superficies, ¿no? El cilindro, cuando el radio toma el valor de una constante, el plano radial, cuando el valor del ángulo toma el valor de una constante. En cilíndrica, si yo les digo θ igual a 0 grados, ustedes tendrán que mostrarme el plano XZ.
pero solo la parte positiva de X, o sea, un semiplano. Si yo les digo θ igual a 30 grados o a 25 grados, tendrán que dibujar este plano verde que ven acá. Si les digo θ igual a 90 grados, tendrán que dibujar o tendrán que pintar el plano que tengo acá atrás, el plano YZ, pero solo esa parte del plano. Y la otra variable, cuando toma el valor de una constante, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 5, lo que me está dando es, o me está generando una familia de planos horizontales. En este caso, por ejemplo, el plano celeste, porque el valor del ángulo toma el valor de una constante. ¿Y dónde está mi base? Mi base está en la intersección de las tres superficies. Y la intersección de las tres superficies me da el punto P, que es ese. El vector E2 es tangente a la línea de intersección entre el cilindro y el plano horizontal. El vector E1 es el vector que hemos obtenido, o es una línea que está generando su coordenada curvilínea, así. Esta otra será así, o así en realidad, ¿no? Y esta otra será así. Esas líneas coordenadas son donde los vectores son tangentes. Tangente a la línea coordenada entre la intersección del plano verde con el plano celeste, tangente a la línea de intersección entre la superficie rosada y el vector azul, el plano azul, y el vector E3 es tangente a la superficie rosada y a la superficie verde. Y este es mi sistema de referencia. Ese es el triedro que he formado. Es un triedro, ¿no? De vectores perpendiculares, pero tamaños diferentes. Los únicos vectores que mantienen su tamaño en este sistema son el vector E3 y el vector E1. Eso mantienen su tamaño. Pero el vector E2 cambia de tamaño en función del radio del cilindro. Si el radio del cilindro es cada vez más grande, el vector E2 va creciendo en esa proporción. Hay otro dibujo de lo mismo, visto desde otra perspectiva. ¿De acuerdo? Veamos las esféricas más y con eso yo creo que podemos dar por concluida nuestra clase. Rápidamente. Esféricas. Ecuaciones de transformación indirectas, las que conocemos, las coordenadas esféricas que conocemos. X es igual al radio por el seno del ángulo de elevación por el coseno del ángulo de azimut. Las coordenadas esféricas que han estudiado en cálculo 2. Y es igual, U, el radio seno de θ por el seno de φ. Y Z es el radio por el coseno de θ. Yo le llamo θ al ángulo que se mide desde el eje Z. He estado viendo que algunos de ustedes le llaman θ al otro ángulo. Para que no todos nos pongamos de acuerdo, para mí θ es, o B en este caso, B como está escrito en un documento, es el ángulo que se mide respecto del eje Z. En otras palabras, si este es mi sistema de coordenadas cartesiano rectangular y aquí está mi esfera y aquí está el radio vector, θ es este. Yo le estoy llamando B a este ángulo. Y φ es la proyección de este vector sobre el plano XY y es el que se mide respecto al eje X y ese para mí es W o φ. He visto que utilizan al revés algunas personas, tal vez su docente hacía así, ¿no? Su docente de cálculo 2, pero para que no se confundan, independientemente de cómo le llamen, por eso yo le llamo a B el ángulo de elevación, porque es el que mide la altura de este vector. Puede estar más arriba o puede estar más abajo. En cambio, W, que sería este, es el que barre el horizonte, es el que va dando la vuelta. Párense, digamos, en su habitación, en el centro de su habitación y vayan girando 360 grados. Van a ver su ventana, su puerta, las fotografías que tienen colgadas en sus paredes, etc. Ese ángulo es el ángulo de azimut, porque está barriendo el horizonte. Pero en cambio, cuando levantan su cabeza y ven el techo, y luego bajan su cabeza y ven el piso, ese es el ángulo de elevación. O sea, hay dos ángulos, ¿no? Estas son las ecuaciones que conocemos. Con estas ecuaciones que conocemos son las que siempre se trabajan, como en todos los casos. Y estas son las ecuaciones de transformación indirectas. Cuando he despejado U, cuando he despejado B y cuando he despejado W, que ya los he despejado directamente, porque solo es álgebra, ¿no? Y al darle valores
Y al darle valores a las variables curvilíneas, las variables curvilíneas son U, B y W. A esas variables se llaman variables curvilíneas. Así los hemos denotado el primer día de clases de coordenadas curvilíneas, ¿no? Si U vale, por ejemplo, 2, voy a tener x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Una esfera. Voy a tener una esfera. Esa es la superficie. Bueno, esa línea me ha salido casi recta, ¿no? Bien fea. Bueno, esa no está mejor, pero está un poquito mejor. Mi esfera. Entonces, con esta ecuación, con la primera, estoy definiendo esferas. Con la segunda ecuación, estoy definiendo conos. Cuando yo digo B, el ángulo de elevación es 45 grados, tengo un cono. Y con ese cono genero esta línea de intersección, que lo voy a pintar de rosado. Acá es la intersección del cono con la esfera. O sea, si ustedes aplican función tangente, a ambos lados van a tener tangente de B. Y esto se va a eliminar. Se va a volver simplemente 1, porque estarían aplicando su función inversa. Y esto van a tener raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado sobre z. Este z lo pasan al otro lado. Aquí van a tener tangente de B por z, y al elevar al cuadrado van a tener un cono con una pendiente diferente a 1. Va a depender del ángulo. Un cono que depende del ángulo. Por lo tanto, esta ecuación es ese cono que he pintado ahí, o que he dibujado ahí, que lo puedo pintar, no sé, de verde de la esperanza, digamos, ese conito que está por acá. Y este otro plano es igual que en las coordenadas polares o cilíndricas. Esto es una recta. Esta es una recta, mejor dicho. Si W es igual a una constante, tengo una recta. Digamos, lo vamos a pintar así. Una recta en el plano X y Y. Pero en el espacio es un plano. Un semiplano en realidad. Entonces tengo esferas, tengo planos radiales y tengo conos. Lo vamos a ver ahora en un dibujo más bonito que lo tenemos abajo. Encontrando E sub 1. E sub 1 va a ser la derivada de X, la derivada de Y y la derivada de Z respecto de U. Y los formo como un vector. Los pongo en una línea como un vector, como combinación lineal de la base. La derivada respecto de X en la dirección de Y, la derivada respecto de Y, de X respecto de U en la dirección de Y respecto de U en la dirección de J, y de Z respecto de U en la dirección de K. O sea, cada variable U en la dirección de Y cuando es X, U cuando es Y en la dirección de J, y U cuando es Z en la dirección de K. Luego veo la otra variable B. Cuando derivo X respecto de B, tendré E sub 2, pero en la dirección de Y. Luego en la dirección de J y así sucesivamente. Es fácil, ¿no? No es difícil. Por lo tanto, si yo derivo este vector que tiene estas tres componentes respecto de U, voy a tener U seno de B coseno de B doble, que es esto, en la dirección de Y. Luego voy a tener seno de U seno de B doble en la dirección de J, y luego voy a tener coseno de B en la dirección de K. Si yo hallo el módulo de este vector, porque está en base canónica, su módulo es 1. Este vector es unitario. E sub 2 lo mismo. Lo que tengo que hacer es derivar respecto de B, y E sub 3 respecto de B doble. Los resultados de esas derivadas lo van a poder comprobar hasta ahí. Este vector no es unitario y este otro tampoco. El único vector unitario que tenemos en coordenadas esféricas es el vector E sub 1. E sub 2 tiene un módulo U, y E sub 3 es peor todavía, depende del seno. Depende del seno. Incluso se puede anular en algún momento. Es función de U y es función del ángulo de elevación. Su matriz Gram es un poco más complicada, fíjense. Su tensor métrico, estos coeficientes que los hemos encontrado con los productos escalares, es un poco más grande. Por ejemplo, el G11 es este, ¿no? Este será el G12. No, perdón, no estoy hablando todavía del tensor métrico. Estoy hablando simplemente de la matriz que relaciona los vectores de la base esférica con los vectores de la base canónica. Si yo invierto esta matriz, ya va a ser un poco más laborioso, ¿no? Si yo invierto esta matriz, voy a tener IJK en función de E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Entonces, de esa matriz
podemos obtener una relación entre los vectores de ambas bases. Yo estoy partiendo de la base IJK y me estoy yendo a la base E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Mis imágenes están definidas por estos vectores, E sub 1, E sub 2 y E sub 3. Porque ahora es el vector IJK que se está mirando en un espejo y ese espejo tiene la forma de una esfera. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Ahora recién las métricas, que es lo que estaba confundiendo hace rato. Cuando yo multiplico E sub 1, este vector, consigo mismo, voy a generar el coeficiente métrico G11 y el resultado es 1. Cuando yo multiplico E sub 1 con E sub 2, el resultado es 0. Cuando yo multiplico E sub 1 con E sub 3, el resultado es 0. Esta matriz es simétrica. Por lo tanto, si ya tengo este, también ya tengo este y también ya tengo este. E sub 1 con E sub 1 me da 1. E sub 2 con E sub 2 me da U al cuadrado. Pueden verificarlo ustedes. Y cuando multiplico en producto escalar E sub 2 con E sub 3, el resultado es 0 y automáticamente también ya tengo este. Y cuando multiplico E sub 3 con E sub 3, tengo esto. Fíjense que esta matriz, aunque no les he comentado todavía, pero es la matriz donde yo, aparte de obtener el tensor métrico, la longitud de arco, como hemos estado hallando, la métrica expresada como longitud de arco, también puedo obtener el jacobiano de transformación para mis integrales dobles o triples que calculamos. En esféricas, normalmente estamos trabajando en coordenadas esféricas, en espacios vectoriales de dimensión 3. Y su jacobiano es el radio al cuadrado, por el seno de θ, por el seno de b en este caso. Y lo obtengo también acá, calculando el determinante de esta matriz. Cuando yo calculo el determinante del tensor métrico, cuando calculamos su determinante, obtenemos el jacobiano de transformación asociado a ese espacio vectorial. Y el determinante de esta matriz es u a la cuarta seno al cuadrado de b. En raíz es el jacobiano de transformación. Lo mismo para las otras, que me olvidé comentarles. Si veo mi tensor métrico para cilíndricas, que es esto, su determinante es u al cuadrado. 1 por u al cuadrado por 1. Ese es su determinante, es una matriz elemental. Y en raíz me sale u, es decir, el radio, que es el determinante en coordenadas cilíndricas. Y en polares lo mismo. En polares lo mismo. ¿Dónde están mis polares? Acá. Como está tan rayado ya se pierde, ¿no? Acá está. ¿Cuánto vale el determinante de esta matriz de 2 por 2? Vale u al cuadrado. En raíz vale u, es decir, el radio. Entonces, aparte de encontrar las longitudes de arco, también puedo encontrar sus jacobianos de transformación. Y tienen que ser definitivamente distintos de 0, ¿no? Porque de esa forma mi solución es consistente determinado. De esa forma su nulidad es 0. De esa forma el espacio vectorial no cambia de dimensión, no se comprime, no se aplasta, no se expande transversalmente, no se vuelve una línea, porque las transformaciones lineales hacen eso. Y acá estoy haciendo transformaciones lineales, estoy haciendo cambios de base, pero estas transformaciones preservan la dimensión del espacio vectorial. Si estoy partiendo de un espacio vectorial paralelepípedo, un paralelepípedo, dimensión 3, me estoy yendo a un modelo esférico que también es dimensión 3, porque en realidad no me estoy yendo a una esfera, me estoy yendo a una bola, jóvenes. La esfera solo es la cáscara. Si yo estoy hablando de dimensión 3, tengo que hablar de la bola, porque el radio varía, el ángulo de elevación varía y el ángulo de azimut varía. En cambio, en la esfera, el radio siempre es constante. Solo me quedan 2 variables. Por lo tanto, estaría en un espacio vectorial de dimensión 2, si solo hablo de la esfera. Pero en coordenadas esféricas, deberíamos hablar más que de coordenadas esféricas, deberíamos decir coordenadas de una bola. Porque las bolas son sólidas. Pero no suena tan bien, ¿no? No suena tan bien, por eso se dice coordenadas esféricas. Pero tampoco está tan bien ese nombre. Porque cuando digo coordenadas esféricas, estoy pensando en la esfera. Pero acá no estoy hablando de una esfera, estoy hablando de una bola, de un sólido, porque el radio también varía. ¿De acuerdo?
Entonces, eso es lo que me faltaba mostrarles. Y finalmente, a partir, mejor dicho, de este tensor, puedo obtener la forma como se miden las distancias sobre estas superficies, sobre las esferas, sobre los conos o sobre los planos radiales. Puedo medir esas distancias lineales, ¿no? Y esto es un dibujito mejor hecho de lo que hemos hablado. La esfera está pintado de naranja, el cono, solo se ve una parte del cono, con el ángulo de elevación igualado a una constante, está pintado de un anaranjado un poco más claro, y el plano radial está pintado de celeste. Y las intersecciones me están generando mi sistema de referencia. Y fíjense que en este sistema de referencia, el origen de este sistema de referencia está ahí, en ese puntito. Y a partir de eso tengo los vectores que son tangentes a las líneas coordenadas. El vector sub1 está generado por la intersección del cono con el plano radial, con el plano celeste. Ahí forma una línea entre el cono y el plano. Y esa línea es la línea coordenada, es una recta en este caso. Y el vector sub1 es colineal a esa recta. El vector sub2 es un vector hacia abajo, es un vector que se le llama un vector hacia el sur. Y resulta tangente a la intersección de la esfera con el plano celeste. Es un vector que está apuntando hacia abajo. Y el otro vector, el vector sub3, que lo podemos ver acá, lo voy a señalar, este es el vector sub3, este es el vector sub2 y este es el vector sub1. El vector sub3 es hacia el este y resulta tangente a la intersección o a la curva que resulta de la intersección de la esfera con el cono, que es esta circunferencia. Y estas son las líneas coordenadas, esta circunferencia y esta recta. Entonces, en coordenadas esféricas, jóvenes, las líneas coordenadas son circunferencias y rectas. Y voy a tener un punto P en cada punto del espacio. Por eso se dice que son bases locales. ¿Se ha entendido, jóvenes? ¿Se ha entendido?